Bien, buenas noches con todos. Les saluda el ingeniero Mario Lorte Iglesias y a través pues de la plataforma de Coincin Civil vamos a dar inicio pues el día de hoy a esta sesión donde vamos a hablar de la residencia y supervisión de obras. ¿Ya? Vamos a pedirle ahí si pueden apagar sus audios para tener la reunión de la manera más fluida, sin tener alguna interrupción en todo caso. Bien, vamos a continuar. Nosotros ya veníamos conversando referente a las obras públicas en dos sesiones anteriores. Hoy día vamos a direccionar un poco la charla a estos dos profesionales, el residente de obra y el supervisor de obra. ¿Qué cosas necesita saber de manera general, evidentemente, entendiendo que por el tipo de obra, por el tipo de actividad que se va a realizar, de repente van a tener algunos conocimientos, van a tener diferentes conocimientos a la hora de desarrollar o de ejecutar en sí el proyecto. Eh, Vamos recordando un poco, teníamos pues que el Estado ejecuta las obras, cuando el Estado ella misma lo ejecuta a través de sus distintas entidades, sean gobiernos locales, regionales, ministerios, se llama la obra que está ejecutada por administración directa. Pero cuando el Estado a través de sus instituciones contrata a una empresa especializada para que ejecute la obra, se dice que la obra está siendo ejecutada por contrata. Y cuando la obra está siendo ejecutada por contrata, tenemos todo un marco establecido ya, todo un marco contractual para ejecutar el proyecto. En este momento está vigente el texto único ordenado de la ley 30.225 que entró en vigencia en el 2019 y su reglamentación, el decreto supremo 344 del 2018, que está vigente en este momento. Dentro de ellos, dentro de este reglamento, tenemos una parte que son las definiciones y ahí se define qué es una obra y una obra es alguna de estas 8 actividades: construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitación, o otra actividad que esté en relación a esta, pero siempre y cuando se den en tengan o requieran dirección técnica, cuenten con un expediente técnico, requieran mano de obra, materiales y o equipos, ¿no? Y se den en bienes inmuebles. Cuando estas actividades tengan estas características, estamos frente a una obra, estamos frente a una obra. Y como parte del requisito de contar con dirección técnica, aparece pues el residente de obra y aparece también el supervisor de obra, que es motivo de la charla del día de hoy, ¿ya? Entonces, ya sabe, para que sea una obra, debe contar pues con el expediente técnico, debe requerir recursos como mano de obra, materiales o equipos, y debe tener siempre una obra, un residente y un supervisor de obra. No puede haber una obra ejecutada si no cuenta con esos dos profesionales. Eso nos dice pues el reglamento de la ley de contrataciones. Bien, el residente y el supervisor de obra juegan un rol importante en la ejecución de los proyectos de construcción, integrándose a un equipo profesional calificado, ¿no? Para su planificación, para su diseño, construcción y mantenimiento, si así fuera el caso, ¿no? Entendiendo que estamos hablando de proyectos de edificaciones, ¿no? Proyectos industriales, proyectos, tenemos distintos tipos de proyectos, ¿no? Podríamos separar, a ver, en obras del Estado, proyectos de saneamiento, donde tenemos los proyectos de agua,
y agua potable y alcantarillado, que involucran pues PETAP y todos los elementos que involucren este tipo de proyectos, todas las componentes que involucren los sistemas de este proyecto. Tenemos obras de carreteras, donde tenemos componentes como puentes, componentes como obras de arte. A ver, vamos a pedirles el audio. Ya está. Listo. Y tenemos pues también túneles, si fuera el caso, ¿no? Entonces miren cómo va cambiando por el tipo de obra la necesidad que tanto el residente como el supervisor deben tener conocimientos, ¿no? Conocimientos generales y específicos para el tipo de obra que desempeña. Más aún, el Estado pide una experiencia adicional en un tipo de obra. Por ejemplo, si estás haciendo hospitales, el Estado va a solicitar a la empresa que va a ejecutar que su residente de obra tiene que tener una experiencia como parte en otros proyectos, ¿no? Como parte de la ejecución en otros proyectos de hospitales. Entonces, el rol que juegan estos dos profesionales, por así mencionarlo, es muy alto, muy alto. Así que vamos a ir directamente a ver quiénes son estos dos profesionales, recordando que cuando se ejecuta una obra tenemos una parte contractual que es la entidad quien necesita ejecutar la obra y tenemos pues la empresa. Les había dicho que cuando contratan a una empresa especial se llama obras por contrato. Pero vamos entendiendo, la entidad contrata aparte a un profesional para que supervise los trabajos del contratista. Y en este caso es el supervisor, ¿no? El supervisor. Y el contratista contrata a un profesional para que ejecute la obra, se encargue de encabezar este proyecto y él es el residente de obra. Entonces, vamos a ver quién es este residente de obra y según el artículo 179 del reglamento de la Ley de Contrataciones, Decreto Supremo 344, nos menciona pues que durante la ejecución de una obra, nos dice, ¿no? Debe estar de modo permanente y directo un profesional colegiado, que esté habilitado y está especializado, ¿no? Designado por el contratista, previa conformidad de la entidad. Tiene que haber una conformidad de la entidad, o sea, la entidad va a pedir pues un requisito, ¿no? Va a pedir un requisito. Va a decir que él tenga una experiencia de 5 años y que de los 5 años al menos 2 tenga una especialidad en el tipo de obra. Es un ejemplo. Este residente de obra, ¿no? Que puede ser, nos menciona el artículo 179, un ingeniero o un arquitecto, según corresponda a la naturaleza de la obra, con no menos de 2 años de experiencia, ¿no? 2 años de experiencia y viene la gran pregunta, ¿cómo yo tengo experiencia si no me van a contratar? Ahí está. No necesariamente la experiencia está que seas residente de obra, sino que formes parte de un equipo previo en otra ejecución. De repente eres asistente, de repente eres el especialista formas parte de los especialistas de esa ejecución, ¿no? O ha sido supervisor en otro tipo de obra. Entonces todo eso ayuda pues a cumplir este requisito, ¿no? Este requisito. Para que pueda ser ingeniero o arquitecto, el residente de obra se tiene que ver pues la envergadura y complejidad de la obra, ¿ya? La envergadura y complejidad de la obra. Listo. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra,
no está facultado a pactar modificaciones al contrato. Mire. Les había comentado que la empresa puede ser una persona jurídica, que es lo más común, podría ser una persona natural, pero si es una persona jurídica, va a haber pues representante legal o socios, y no necesariamente ellos tienen que tener el conocimiento de la ejecución de la obra. En otras palabras, no necesariamente son civiles, ingenieros, o son arquitectos, ¿no? No es un requisito, porque la empresa va a contratar a un profesional que sí tenga este perfil, que sí tenga este conocimiento. Es por eso que el residente de obra es un trabajador de la empresa. Y al ser el residente de obra un trabajador de la empresa, no tiene la facultad de modificar el contrato. Solamente los que van a modificar el contrato o es la entidad a través del titular o el contratista a través de sus representantes legales, ¿ya? A través de sus representantes legales. Entonces, si el residente, imaginen, está haciendo una obra de alcantarillado y al residente, porque tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, se le ocurre cambiar el trazo del alcantarillado porque encuentra una mejor alternativa. ¿Lo podrá realizar? Claro que lo puede realizar previa solicitud del cambio, ¿no? De acuerdo a los procesos establecidos en nuestra norma. Pero así nada más, porque él deduce que es lo mejor, no puede realizar el cambio, ya que para eso no lo han contratado. Listo, en el caso, el residente de obra no puede prestar servicios a más de una obra, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. Solamente puede ser residente de obra en una sola obra en el mismo tiempo. ¿Ya? Está prohibido que tengas dos obras. Por lo tanto, los honorarios que tú preveas deben estar acorde, pues, al tiempo que vas a invertir o al tiempo que vas a otorgar en cada proyecto. Bien, esto es lo que nos dice el artículo 179 con respecto al residente, ¿no? Entonces, a manera de resumen, debe estar de manera permanente y directo, es designado por el contratista y debe tener una experiencia mínima de 2 años. Una experiencia mínima de 2 años. Eh, Este residente de obra, evidentemente, debe tener conocimientos en la rama de la construcción, conocimientos técnicos referente al tipo de proyecto, ¿ya? Referente al tipo de proyecto, ¿no? A los procesos, a los controles, al tiempo, ¿no? Por ejemplo, si está haciendo obras de alcantarillado, debe tener conocimiento, pues, en la parte técnica, ¿no? Lo que son las componentes del sistema, tipos de tubería, trazo, ¿no? Si estoy haciendo puentes, estoy haciendo carreteras y va a haber un puente, debo tener conocimientos en ese tipo de componentes, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de obra, necesita tener, debería estar especializado en esa parte de la construcción, ¿no? El ingeniero Roger nos dice, ingeniero, ¿y qué pasa pues si el ingeniero tiene dos obras? ¿No? Lo que va a pasar es que en una de ellas de repente le van a poner eh, acuérdate que cada entidad tiene una oficina, ¿no? Una unidad de infracciones y sanciones, ¿no? Un área que si ve que no se cumplen los profesionales, no están cumpliendo el rol encargado, te pueden hacer denuncias administrativas y también pueden hacerte denuncias penales. Esa es su función, pues, ¿no? Ahora tú me dices, ¿qué pasa si estás en dos obras? Lo que va a pasar es que la que te detecte primero te va a denunciar. ¿Qué pueda ocurrir? Ya es otra cosa, va a depender del escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque estás impedido de hacer eso. Y si estás haciendo eso, estás cometiendo una falta contra las normas, ¿no? Contra la ley. Y dependiendo el grado que ellos evalúen,
puedes tener faltas administrativas, como también puedes desencadenar faltas penales. Listo, eso es lo que va a ocurrir. El residente de obra debe garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria. Cuando a uno lo contratan, pues, para ser residente, es muy común pedirle, pues, al contratista, o sea, cuando a mí me llaman, me dice, Mario, hay una residencia, el proyecto es de tanta envergadura, pequeño, grande, envergadura le llamo al presupuesto, pero no por tanto saber, pues, cuánto va a costar la obra, sino que a medida que el proyecto, la obra sea más cara, tiene muchas actividades que realizar. Por lo tanto, se vuelve más complejo estar supervisando, estar planeando todas esas actividades, ¿no? Si es una carretera y tengo 4 frentes, en un día no voy a ir a los 4 frentes. Entonces es por eso que uno solicita, pues, el expediente técnico para hacer una revisión, para ir planeando cómo se va a ejecutar y ver también qué requerimientos necesito, ¿no? Si necesito un asistente, si va a haber especialistas, si voy a subcontratar. Entonces, necesito tener el expediente técnico en primer lugar como documento. Dentro del expediente técnico también hay componentes a ejecutar. Por ejemplo, imagínate una PETAR, ¿no? Si estamos hablando de obra de saneamiento, una planta de tratamiento de agua potable, o de repente, ¿no? Lo que tienes que ver, un caso común en ese tipo de proyectos es que el terreno se ha donado, pero a la hora que uno llega a ejecutar, ese terreno todavía no está saneado, mucho menos donado, o sea, todavía la entidad no ha hecho la compraventa, ¿no? Por así decirlo. Entonces a eso tenemos que mirar, ¿no? La documentación necesaria para el cumplimiento de las normas. Eh, si estoy hablando de que voy a ejecutar actividades de concreto, ¿qué debe haber en mi expediente como mínimo? Pues si voy a hacer actividades de concreto, no sé, techos, losas, columnas, tiene que haber los ensayos, pues tiene que estar el costo de los ensayos previstos en los gastos generales, ¿no? Debe haber roturas de probeta, diseños de mezcla, a eso se refiere con la documentación básica, ¿no? ¿Por qué? Porque si no está, igual tú vas a sacar ensayos, pero hay que poner en alerta al contratista, ¿no? Es el contratista, acá no están los ensayos y más o menos por el volumen del concreto, así, a realizar, se acaban a ver por lo menos 30 probetas, 100 densidad, si en caso no estuviera, ¿no? También con el tema de los espacios saneados, eso va a involucrar paralizaciones o no lo sé. ¿Qué características debe tener este residente de obra? ¿Qué características debe tener este residente de obra? Ya sea ingeniero, ya sea arquitecto o un profesional que esté acorde, pues, esté acorde a las actividades a ejecutar. En términos generales, es una combinación entre un gerente, un ingeniero y un encargado de seguridad. ¿Cómo así? Hay que entender que el responsable de todo lo que ocurra durante la ejecución en una obra es el residente de obra. Evidentemente es la empresa, pero la empresa le ha encargado al residente de obra esa, esa responsabilidad. Desde que él asume, él es responsable de todo, ¿no? Entonces, él tiene que gerenciar todas las áreas, áreas como el área de seguridad, áreas como el área de planeamiento, áreas como el área de presupuesto, ¿no? Él va a ser responsable de todas esas actividades, ¿no? Cómo se van a ir desarrollando. Por lo tanto, además de una experiencia, es necesario que posea una serie de cualidades que le permitan sobrellevar varios aspectos durante la ejecución de una obra, ¿no? Por ejemplo,
Esas cualidades, podríamos decir que el residente de obra necesita diferenciar cuáles son las tareas o actividades que tienen prioridad dentro, dentro de la ejecución de una obra. Ustedes tienen que entender para qué lo han contratado, cuáles son las actividades que tienen que ustedes realizar, las actividades que están en el expediente, nada más. No te han contratado para nada más, te han contratado para eso. Muchas veces nos equivocamos por dejar un buen producto, pero tiene que haber una evaluación, sí, ¿no? Tiene que haber una entre lo que me han pedido y cómo lo estoy ejecutando, ¿ya? Cómo lo estoy ejecutando. Entonces nos menciona que tengamos en cuenta que pese a que toda obra debe contar con una adecuada planificación, surgirán eventualidades que tienen que ser resueltas en el momento, ¿no? Eh, Otra cosa que les podría decir desde mi experiencia como residente y supervisor de obra es que del presupuesto no todas las actividades tienen montos altos a la hora de ejecutar. ¿Y esto por qué? Hay que recordar que nosotros nos van a medir todo el tiempo durante la ejecución de la obra, o sea, nos van a medir durante los periodos que por lo general son mensuales, nos van a medir en función al avance, pero ese avance no está en función a cuántas tareas realizo, sino al monto de la suma de todas esas actividades, ¿no? Entonces, cuando inicia una obra, el contratista a través del residente se compromete a ejecutar durante los periodos de obra ciertos avances, ¿no? Si la obra, por ejemplo, es de 1.000.000, el residente dice, yo el primer mes voy a hacer 200.000 soles de avance en actividades, el otro mes 500.000 y el otro mes 300.000, ¿no? Si la obra fuera 3 meses. Entonces el supervisor durante la ejecución me va a estar controlando eso, porque eso dice la ley, que si yo estoy por debajo del 80% que me comprometí a ejecutar, me van a pedir un calendario acelerado. Y si yo vuelvo a caer por debajo del 80% de lo que me he comprometido a ejecutar, me pueden resolver el contrato. Entonces, miren qué importante es tener. Entonces, a lo que voy es que dentro de un presupuesto hay actividades que, si tú las ejecutas, tienen montos mucho más altos. Hay una regla que no es que se cumpla tajantemente, pero sí es la regla de Pareto, ¿no? Del 80-20. O sea, del 100% de actividades de un presupuesto, el 20% de actividades tiene montos bastante altos, o ese 20% representa el 80% del costo del proyecto, ¿no? Eso para que lo tengan presente ustedes a la hora de ejecutar, ¿ya? A la hora de ejecutar. Hay que ver ahí si podemos apagar los audios y cualquier consulta la van haciendo a través del chat, así vamos contestando. Este residente también debe tener una visión general, ¿no? Si va a haber un problema, él debe ser capaz de detectarlo. No es que tenga, pues, no pueda ver el futuro, pero sin embargo, hay cosas que se van a dar, es simplemente deducción. Por ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo, pues, encofrado, estoy encofrando una losa aligerada, pero nadie tiene casco, pues. Ninguno de los trabajadores que está encofrando tienen casco. ¿Yo puedo decir que va a pasar algo? Claro, porque si se le cae a uno una madera en la cabeza, se va a morir. Entonces, no es que estoy diciendo que sea capaz de ver el futuro, pero tampoco van a esperar que pase algo. A eso se refiere, ¿no? Una visión general, poder evaluar los problemas antes de que ocurra, ¿no? Antes de que ocurra. A ver, vamos a pedirle ahí al alumno Redmi a ver si puede apagar su audio. Ya está. Listo. Entonces, a eso se refiere con la visión general, ¿no? O sea, una visión general significa que estés controlando que todo se esté ejecutando de la mejor manera. Si mi obra no está ordenada conforme lo que dice la norma G050,
de seguridad, es probable que ocurran los problemas, es probable que se materialicen esos peligros. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Una visión general. Acá en la imagen, por ejemplo, claro que es una imagen, pues, de un proyecto, no del Estado, pero mire, pues, están sin gorro, digo, están con gorro, digo, están sin casco, no tienen botas, no se ha puesto los límites de seguridad para que no haya accidentes. Entonces, a eso se refiere con potenciar problemas. También hay problemas sociales alrededor del área de ejecución de la obra. También tengo que estar pendiente de ellos. ¿Ya? Tengo que estar pendiente de todos. Podríamos decir que el residente va a tener que realizar una serie de actividades. Podríamos ver las actividades antes de ejecutar la obra, actividades durante la ejecución, pero también va a tener actividades después de ejecutar la obra. ¿Cómo así? Miren, antes de ejecutar la obra, el residente tiene que tener un trato directo con los representantes de la empresa, con los dueños, ¿no? Pero los dueños tienen que entender que le están dejando la responsabilidad a él y él también. Por ejemplo, con el tema, me ha ocurrido en unas ocasiones donde he sido residente, pero los dueños de la empresa, por así decirlo, no tienen mucha capacidad económica, por lo tanto los materiales llegan no en el tiempo programado, llegan fuera del tiempo programado. Entonces hay que advertir, uno como residente no puede hacer nada frente a ello, no vas a poner tu dinero, ¿no? Pero sin embargo hay que advertir al contratista que esos retrasos también pueden generar pérdidas económicas, ¿no? Puedo tener personal y ese personal puede estar parado por horas y ese personal parado por algunos momentos lo que va a generar es pérdidas económicas en el pago. Eh, con respecto a antes de la obra, si yo he ingresado a una empresa, tengo que conocer su sistema de gestión de seguridad, ¿no? De repente está muy bien implementado, por lo tanto yo tengo que estar acorde a ello, ¿no? A las políticas, a los reglamentos que tenga esta empresa. Tengo que verificar la programación, porque antes de que se ejecute la obra, hay unos documentos que presentar, ¿no? Una vez que se le otorga la buena pro al contratista, hay que entregar documentos para la firma del contrato, como por ejemplo la programación de obra, el calendario de obra valorizado, que han sido partes de la oferta, pero hay que actualizar esa información. Y normalmente lo hace el residente, ¿no? Eh, y hay que pedirle pues que te den el expediente técnico porque mientras más te empapes del expediente técnico, que ahí están las actividades que se van a ejecutar, tú puedes programar, puedes plasmar rutas de ejecución, ¿no? Frentes también. Durante la ejecución de las obras, ya entiendes pues que hay actividades propias, ¿no? Hay que estar dentro del planeamiento de la obra, ya que hay que entender que el residente es quien va a liderar el grupo de planeamiento, ¿no? A pesar que haya un planner, él va a tener que decidir conjuntamente con ellos cuáles son las mejor alternativas de ejecución de actividades referente a todas las contingencias que se puedan presentar, de repente falta de materiales, personal no muy especializado, eh, que van que van a condicionar esta ejecución. Durante la ejecución de la obra, es función del residente, pues, ejercer un uso adecuado de equipos pesados y livianos, ¿no? Dependiendo del tipo de obra, ¿no? Si hay en carretera, hay mucho equipo de línea amarilla, ¿no? Mucho equipo
que está ejecutando, para ello siempre va a haber especialistas, pero en base a ello se tienen que destinar de acuerdo a una programación a los distintos frentes. El residente tiene que elaborar la valorización. Hay que entender que si bien es cierto, la valorización es, vendría a ser el proceso mediante cual la empresa cobra por los trabajos realizados, se tiene que tener claro que hay un compromiso de ejecución, ¿no? Un compromiso de ejecución, que si estoy por debajo de ese porcentaje, lo que va a pasar es que me pueden resolver el contrato, como lo he mencionado en un momento. Ya. El ingeniero Luis nos dice, ingeniero, ¿y cuál es el informe de compatibilidad? ¿A qué se refiere ese informe de compatibilidad? ¿Quién lo realiza? ¿Quién lo ejecuta? Sí, el informe de compatibilidad era un término que se utilizaba pues hacia algunos años, ¿no? El informe de compatibilidad, pero ahora el nombre exacto es el informe de revisión del expediente técnico, ¿ya? Que es lo mismo, ¿no? Sino que ese es el término que nos está dando el reglamento. Informe de revisión del expediente técnico. Y para ese informe nos dan un plazo dependiendo el tipo de obra, mejor dicho, el plazo de la obra. Si la obra tiene más de 120 días, para hacer ese informe te dan, por lo menos te dan 7 días. Creo que lo tengo acá. Si no, voy a abrir la norma porque es buena la consulta. Nos vamos a adelantar un poco. Valorizaciones, inicio, definiciones, el informe, modificaciones adicionales. Ya está. Entonces lo vamos a buscar directamente acá. Revisión del expediente técnico. El artículo 177 del reglamento, como puedes ver ahí, nos menciona pues que dentro de 15 días el residente, si la obra es de 120 días, debe realizar este informe de compatibilidad. Si la obra tiene más de 120 días, el residente tiene un plazo de 30 días para hacer este informe. ¿El residente a quién lo va a enviar? Lo va a enviar al supervisor. Si la obra es de menos de 120 días de plazo, el supervisor tiene 7 días para verificar pues la información y emitir opinión referente a este informe. Si la obra tiene más de 120 días, el supervisor tiene 10 días y de ahí el supervisor lo envía a la entidad. Entonces, ¿quién lo ejecuta? El residente. Se lo envía al supervisor y el supervisor a la entidad. Una pregunta sería, ¿qué debe contener? Debe contener toda la información que pueda generar de repente eh, adicionales de obra, paralizaciones, de repente modificaciones al contrato, cualquier ocurrencia que el residente crea que debe poner en alerta a la entidad, ¿no? Entonces me dice acá, ¿y quién lo realiza, no? De este mismo punto, la ingeniera Jennifer nos dice, ingeniero, si el residente emite el informe de revisión del expediente técnico dentro del plazo, pero no cuenta con respuesta alguna, ¿qué procedería? Es que esto no, es que lo que quiero que entiendan es que este informe no es un informe que tenga pues un ida y vuelta. O sea, no es un informe donde el residente está colocando ahí, vamos a poner que el residente puso consultas, pues, ¿no? Y él lo envió al supervisor y el supervisor lo envía a la entidad, ¿no? Y el residente dice, como he puesto consultas ahí, voy a esperar pues a que me respondan. Ya, pues, o sea, tienen que esperar, ¿no? Y el plazo de espera es toda la obra porque no hay
plazo establecido. Hay un procedimiento para realizar las consultas de obra y ese procedimiento se llama, pues, que está en el cuaderno de obra, donde hay un plazo, 4 días, y el supervisor prevé que las puede absolver, y si no, son 5 días, y el supervisor lo enviará a la entidad. Eso sí está, esa forma de consultar sí tiene plazos, pero acá en este informe no. Este informe es para que el residente ponga en alerta a la entidad y a veces se confunde porque ponen consulta y esperan respuestas. Yo no digo que no se pueda hacer, pero no hay un plazo previsto para que ellos te respondan, o sea, te pueden responder a la semana, al mes, a los 2 meses y no hay problema. ¿Por qué? Porque esta revisión no está orientado a ello, ¿no? Las consultas se hacen de acuerdo al estipulado en el artículo, creo que es el 1.8. Sí está por acá. Si no, lo buscamos en un ratito. Cuaderno de obra, y acá está, anotaciones 192, consultas, de acuerdo al 193 del reglamento, que ya lo vamos a ver. Pero es bueno, las consultas que me están realizando. Ya, seguimos conversando. Durante la ejecución, las valorizaciones, elaborar todos los documentos, verificar, diseñar el plan de seguridad, ¿no? Y después de acabada, pues, la obra, ¿qué funciones tiene el residente? ¿Qué funciones tendrá? Después de acabada la obra, hay funciones en gabinete, por ejemplo, elaborar la liquidación. Hay que recordar que según la ley de contrataciones, la empresa ejecutora hace la liquidación y tiene un pago por ello. Ese pago está en los gastos generales, ¿ya? Entonces, el residente es quien va a formar parte del equipo para elaborar esta liquidación de obra, ¿no? Esta liquidación. Bien, esto con respecto al residente. Vamos a ver ahora quién es el supervisor. ¿Quién es el supervisor? El supervisor de obras, conforme el artículo 186 del reglamento, nos menciona pues que durante la ejecución de una obra debe contarse de modo permanente y directo con quién, con un supervisor de obras. ¿Ya? Queda prohibida, ¿no? Eh, Queda prohibida la existencia de ambos. No, o sea, acá no es que queda prohibida la existencia del supervisor, sino que el supervisor puede tener dos nombres. Vamos a verlo así. ¿Ya? El supervisor puede tener dos nombres. ¿Ya? Vamos a ver. Supervisor es uno. Ya está. Pero al supervisor lo vamos a llamar supervisor, o sea, lo llamamos supervisor si la entidad contrata a un tercero, ¿no? Alguien que no trabaje para la entidad se le llama supervisor. Pero si la entidad designa a un trabajador, evidentemente un profesional, ya sea ingeniero o arquitecto, y trabaja para la entidad, le llamará inspector, ¿ya? Le llama inspector de obra. Pero cualquiera de estos dos personajes son el supervisor, sino que pueden tener nombres diferentes, ¿ya? Por el lugar donde están trabajando. Pero para nosotros va a ser supervisor, ¿no? Porque la norma se expresa en algunas ocasiones con el término supervisor y en otras ocasiones la norma se expresa con el término supervisor o inspector, ¿no? Pero es buena práctica verlo como si fuera todo supervisor, simplemente entenderlo de esta forma. Dice que no puede haber supervisor e inspector en una misma obra, y es lógico, pues porque no hay dos personas, es la misma, supervisor es el mismo, ¿ya? Entonces, pero sin embargo la norma aclara ese punto, ¿ya? Aclara ese punto. Todavía nos menciona que el inspector es un trabajador de la entidad, que puede ser un profesional, un funcionario o servidor de la entidad que es designado, ¿no? Por esta, ¿no? Pues la designación puede ser por un proveído, puede ser por resolución, ¿no? Ya se verá ahí.
Eh, en el caso la supervisión sea una empresa, o sea, una persona jurídica, la empresa tiene que decir quién va a ser el supervisor, o sea, quién va a ser la persona natural que va a tener la responsabilidad de estar designado como supervisor de obra, ¿no? Tiene que decir, ¿no? Tiene que decir ahí. ¿Por qué? Porque al igual que la residencia o el residente de obra es responsable de la ejecución, por más que haya una empresa supervisora, se tiene que designar al profesional que va a ser responsable de la supervisión, ¿ya? De la supervisión. El perfil que se establezca para el supervisor en la convocatoria, según corresponda, debe tener una experiencia o una calificación similar o superior a la que tiene el residente de obras. Por ejemplo, si la entidad está diciendo que el residente de obra debe tener 5 años de experiencia, como experiencia general en la residencia, supervisión de obras, pero al mismo tiempo dice como experiencia específica, 2 de esos 5 años debe tener como experiencia en la residencia o supervisión de colegios. ¿Ya? Entonces el supervisor también sería ilógico que dentro del requisito para ser supervisor de esa obra pidan pues un supervisor con 4 años de experiencia y 1 año como experiencia específica haciendo colegios. O sea, esto no va a ocurrir, ¿no? No va a ocurrir. Lo que dice la norma es eh, que el supervisor va a tener una experiencia igual al solicitado por el residente o una experiencia mayor aún. Eso es lo que dice la norma. ¿Ya? Eso es lo que dice la norma. Listo. Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea mayor a lo establecido en la ley de presupuestos, ¿saben? Este monto de la ley de presupuestos creo que para este año debe ser más de 4 millones. ¿Ya? No lo tengo el dato en realidad, pero más o menos el límite está en 4 millones. O sea, ¿qué te quiero decir? Que si hay un proyecto o una obra que tenga un presupuesto de más de 4 millones, no se debe tener un inspector de obra. ¿Ya? No se debe tener un inspector, sino necesariamente se tiene que contratar un supervisor, ¿no? O sea, tiene que haber una supervisión. Y esto se puede entender desde el punto de vista que eh, si la obra se hace más cara, se dice que es de envergadura, hay más actividades a ejecutar, pues en distintos frentes de trabajo, por así decirlo. Se hace mucho más compleja por la cantidad de actividades o por la distancia que hay. Entonces, esto implica que debe haber muchos más recursos para supervisar, ¿no? De repente, contar con un equipo topográfico que se encargue de verificar el avance en las actividades. O de repente, como los frentes están muy lejos, necesito tener a disposición una camioneta para poder movilizarme. Yo no estoy diciendo que eso no pueda tener la entidad, pero la entidad tiene muchas funciones que hacer. Entonces, no necesariamente de repente va a poder cubrir los requisitos que solicite el inspector. Es por eso que se prevé que cuando la obra tenga un monto superior al permitido, se contrate pues a un supervisor y no se designe pues a un inspector, ¿no? Más o menos eso es lo que se entiende en esta parte. El supervisor tiene la función de apoyar y vigilar la coordinación de actividades de tal manera que se realicen de manera satisfactoria. ¿Dónde ustedes van a poder
ver que la actividad se está ejecutando de manera correcta, lo van a poder ver pues en las especificaciones técnicas que está en el expediente técnico. ¿Por qué? Porque ahí nos menciona, pues, ahí nos menciona que cómo se deben ejecutar o cuál es la calidad con la que debo dejar yo la actividad eh, realizada. Entonces el supervisor no va a esperar pues a que se ejecuten mal las cosas. O sea, el supervisor no está ahí para señalar con el dedo y decir, ah, te equivocaste. El supervisor está para prever esos acontecimientos, ¿no? Prever eso, ¿no? Por eso va a coordinar la ejecución de las actividades, ¿no? Imagínense pues que el residente diga, mañana, supervisor, voy a llenar a las 8 de la mañana. Voy a llenar, no sé, muros de contención. Voy a llenar muros de contención. Llega a las 8 de la mañana y recién están colocando el encofrado. Son 7:30, 7:40 de la mañana y están recién colocando el encofrado. Tú como supervisor lo dejas llenar. No, no lo vas a dejar llenar, pero no porque sea como un castigo, sino porque no tienes el tiempo para verificar que eso se haya realizado de la mejor manera. O sea, hay que medir, hay que verificar los barrotes, no lo sé, los paneles, hay que verificar las cuantías que se estén colocando en las armaduras de acero, hay que verificar pues que si esa armadura está bien hecha, se están dejando las longitudes de desarrollo, los amarres se han dado en todos los puntos de intersección entre varillas. Entonces todo eso se debe verificar antes. Por eso es que no te deja llenar, no te deja hacer el vaciado, ¿ya? No por un capricho, sino porque se tiene que dar la conformidad de esa actividad, ¿ya? De esa actividad. El supervisor va a ser quien vele por los intereses de la entidad, ¿no? De la entidad. Tiene que velar de manera directa y permanente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra, ¿no? De la obra. O sea, él va a estar pendiente de que se cumplan todas las actividades. Por ejemplo, si se está llenando la losa del techo en una obra, imagínate en un colegio, se va a llenar la losa del techo de un pabellón, ¿no? Los mixers llegan a las 9 de la mañana, ya está. Está el supervisor a las 9, pero no está el residente. Está el maestro de obra que tiene muchos años de experiencia. ¿Ustedes lo dejan llenar el supervisor lo tiene que dejar llenar la losa? ¿Sí o no? No está el residente. Por algún motivo se fue a la entidad, se fue a pasear, se quedó dormido, no lo sé. Pero se está llenando el techo, pues se está llenando el techo. Ya llega el mixer con el material. Sin embargo, no está el supervisor, no está el residente. Tú como supervisor lo dejas llenar la obra, no puedes, no puedes, no puedes dejarlo llenar, porque ¿quién va a ser el responsable de la ejecución? ¿El maestro de obra? Si pasa un accidente, le, ¿el maestro de obra será responsable? No, porque no está la residencia. Y si no está la residencia, no se cumple, pues, de que debe estar de modo permanente. Es una actividad realmente importante. Bueno, todas las actividades son importantes en la ejecución, pero uno genera mayor dificultad y tienen mayor riesgo de accidentes. Entonces, eso es lo que tendrían que evaluar como supervisores también. Una de las funciones del supervisor es absolver las consultas que se formule o que formule el contratista, ajustándose al contrato, no teniendo la autoridad para modificar, ¿no? Les decía, pues, estoy realizando el trazo
de una obra de alcantarillado y la obra me dice que el trazo tiene esta forma, pero por algún motivo yo quiero hacer un cambio, ¿no? Quiero hacer un cambio de esta forma porque se vio la manera correcta de abastecer. Entonces el residente consulta, señor supervisor, voy a hacer el cambio de trazo de la manzana tal a la manzana tal, lo cual va a beneficiar al proyecto y explica y sustenta. Tú como supervisor le apruebas ese cambio, tu función es absolver consultas. No puedes porque tú, el supervisor es un trabajador de la entidad, no puede, no está facultado para modificar el contrato, ¿no? No está facultado. Entonces, ¿qué va a pasar? El supervisor tiene que enviar esa consulta a la entidad. No estoy diciendo que la rechace, sino que no la va a absolver. Él va a decir que no está en sus facultades y lo va a enviar a la entidad para que la entidad resuelva, ¿no? La entidad ya verá, pues, lo enviará al proyectista o mediante su equipo ellos podrán absolver la consulta, cosa que eso no es el procedimiento tampoco, pero entenderlo más o menos de esa forma. Entenderlo más o menos de esa forma. Listo. Y vamos a pedirle a José que apague su audio hasta que quiera hacer alguna consulta. El inspector va a tener que, entre las funciones, verificar que se den las actividades de la mejor manera, de acuerdo al expediente técnico. Por ejemplo, si en el expediente técnico están pidiendo pintura, ¿no? Imaginemos que están pidiendo pintura, ¿no? El supervisor mira el expediente técnico y ve que la pintura está presupuestada con 80 soles, ¿no? Con 80 soles la pintura látex. Pero sin embargo llega a la obra, llega el residente con pintura, una pintura pues de 12 soles. Una pintura látex, pero de 12 soles, ¿no? 12, 15 soles, creo que está una pintura bastante cómoda. La pregunta es, ¿ustedes permiten que esa pintura, que la actividad se ejecute con esta pintura para este caso? Eh, hay que recordar que al contratista se le ha encargado de ejecutar las actividades, ¿ya? Se le ha encargado de ejecutar las actividades, no se le ha encargado a él que se ejecute la cantidad de recursos que están dentro de cada una de sus actividades. Él ha ofertado un monto y por la ejecución de cada una de estas partidas. Pero es poco probable que un recurso con una diferencia bastante notoria entre los precios del presupuesto y los precios de ejecución, que ésta cumpla las características que solicita el proyecto, ¿no? Que cumpla las características que solicita el proyecto. Entonces, habría que revisar un poco eh, esos recursos del análisis de precios unitarios, ¿no? Entonces hay que revisar los precios, hay que revisar la calidad, ¿no? Hay que revisar los precios porque están enlazados un poco a la calidad, ¿ya? A la calidad. Y si hay algunos cambios, se tienen que hacer de acuerdo a los procedimientos establecidos. ¿Qué características debe tener? Eh, bueno, acá las que debe contar el ingeniero residente, ya lo hemos visto esta parte, pero si vamos a copiar. Y que son características que también debería tener el supervisor, ¿no? Eh, el supervisor, el desempeño se ve influenciado, ¿no? Por los valores y las actitudes que éste posea en realidad, ¿no? El fracaso de un proyecto está atribuido a una deficiente supervisión, no únicamente se da
por incompetencia técnica o por falla o la interacción humana, sino a veces se da por la falta de ética profesional. Acá me menciona que la falta de valores éticos como la lealtad, fidelidad, hace que algunos supervisores actúen protegiendo intereses diferentes al de la entidad, ¿no? El supervisor debe evitar recibir favores personales, obsequios, invitaciones, ¿no? Y mantener la relación en un plano estrictamente profesional. Bueno, esto es simplemente una forma, ¿no? De cómo podría llevar la obra con la intención de que no se vea obligado a actuar el supervisor de manera eh, no honesta, ¿no? Durante la ejecución, ¿no? Durante la ejecución. El supervisor durante la obra puede ver que pueden haber problemas sociales. Esos problemas no son dentro de la obra, son problemas que se dan alrededor de la obra, pero que sin embargo se manifiestan por este proyecto, ¿no? Por ejemplo, cuando los pobladores están descontentos con un proyecto, lo van a manifestar durante la ejecución. También pueden haber otro tipo de problemas, como el problema de extorsiones, ¿no? Ese tipo de cosas también se ven durante la ejecución. Entonces, el supervisor debe verificar, debe analizar cuál es la mejor alternativa frente a estos conflictos que se dan fuera del entorno de la obra. Yo no estoy diciendo que los va a resolver, pero si es necesario, si él ve que es necesario, tiene que buscar a los profesionales que sean capaces de resolver este tipo de conflictos, ¿no? Este tipo de conflictos. El supervisor no va a esperar a que el residente se equivoque, ¿no? O tenga errores como lo que estamos viendo, sino que se debe, pues, detectar ese posible error y enmendarlo antes, ¿no? Y si es necesario, retirar a ese personal, ya que el supervisor puede pedir que un personal no esté presente, que de repente no es el más idóneo, está generando pues eh, este tipo de conflictos, este tipo de errores. Bien, esto con respecto a estos dos profesionales, ¿ya? Esto con respecto a estos dos profesionales. Hemos visto o hemos estado hablando de las características que tienen tanto el residente de obra, tanto el supervisor, ¿no? Las características, cualidades y cuáles son parte de las funciones. El supervisor y el residente tienen que tener claro estos aspectos, ¿no? Ellos tienen que saber que hay procedimientos que van a modificar el contrato. ¿Qué procedimientos van a modificar el contrato? Por ejemplo, los trabajos adicionales. Un trabajo adicional es un trabajo que modifica el contrato. ¿Ya? Por lo tanto, el reglamento ha establecido un procedimiento para hacerlo, ¿ya? Para hacer. También, dentro de la ejecución de la obra, puede haber el incremento en la cantidad de actividad a ejecutarse, que lo conocemos como mayor metrado. Entonces, tú como residente o como supervisor tienes que saber si lo que se va a ejecutar es un mayor metrado o son trabajos adicionales o son trabajos adicionales. Eso lo debes tener presente, ¿ya? Eso lo debes tener presente. Vamos a ver qué es unos trabajos adicionales y qué son mayores metrados. ¿Ya? El trabajo adicional es aquella que no está considerada en el expediente técnico, o sea, es aquella actividad, es aquella tarea, es aquel presupuesto que no está considerado en el expediente técnico,
ni en el contrato original. Pero sin embargo, sí resulta indispensable y necesario su ejecución. ¿Ya? Resulta indispensable y o necesario su ejecución para dar cumplimiento a la meta prevista. Entonces, una actividad que no está en el contrato y ni en el expediente técnico y es necesario, estamos hablando de obras adicionales. ¿Qué es un mayor metrado? Un mayor metrado es el incremento de metrado de una partida que está en el presupuesto de obra, ¿no? O sea, es el incremento de metrado de una partida que está en el presupuesto de obra, ¿no? Yo tengo la partida de concreto, me dice 100 cubos, pero ahora voy a hacer 120. Esos 20 es el incremento de metrado de una partida que sí está prevista en el expediente T, que es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto. Es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto. Resulta del replanteo y cuantificación real. O sea, hay un replanteo, ¿no? Se ha replanteado el proyecto y ha aparecido este incremento. Pero la cuarta característica es que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. En otras palabras, no necesito volver a realizar el diseño de la obra. No necesito volver a realizar el diseño de la obra. Listo, ya está. Durante la ejecución de las obras, vamos a ver que existen los adelantos directos y los adelantos para materiales, pero ahora último tenemos los adelantos para equipamiento, ¿verdad? Los adelantos para equipamiento. Vamos a ver si está por acá. Ok, lo puse acá. Hay esa característica. Ya está, no lo tengo. Los adelantos directos se pueden dar siempre y cuando están previstos en la base hasta por un monto del 10% del contrato original, mientras que los adelantos para materiales conjuntamente con los adelantos para equipamiento se pueden dar en su conjunto hasta un 20% del monto del contrato. Los adelantos directos se solicitan antes de que se inicie la obra, mientras que los adelantos para materiales y equipamiento se solicitan una vez iniciada la obra. El proceso de la solicitud del adelanto directo es que después de firmado el contrato, hay 8 días para que el contratista solicite el adelanto directo. Y después de 7 días, la entidad va a pagar ese adelanto directo siempre y cuando esté previsto la existencia de este en las bases. El procedimiento para solicitar el adelanto de materiales y equipamiento va a estar previsto ya en las bases. Va a estar previsto en las bases las fechas de cuándo y en qué fecha se van a pagar, ¿ya? Y en qué fecha se van a pagar. El artículo 176 nos menciona cuándo va a iniciar la obra y la obra va a iniciar al día siguiente de que se cumplan estas 5 condiciones, ¿no? Estas 5 condiciones. Que la entidad le diga al contratista quién es el supervisor. ¿Por qué? Porque no puede haber una obra que inicie sin tener supervisión o sin tener residente.
¿no? Es lo que dice. Recuerdan, es un requisito de la obra que se cuente con la parte técnica. Ya está. La segunda condición es que se haya hecho entrega total o parcial del terreno. Tiene que existir esa entrega, ¿no? Ya las entregas parciales del terreno es muy común, ¿no? De repente estoy realizando una obra de alcantarillado y me entregan toda la parte para ejecutar el trazo del alcantarillado, el área de la PETAD, ¿no? O PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales, todavía la están recién saneando, ¿no? O sea, están en el tema de la compra-venta, entonces eso me lo entregan después. Entonces me hacen una entrega parcial. La tercera condición es que se entregue el calendario de materiales, de entrega de los materiales que de acuerdo a las bases hubiera asumido como obligación. También que se haya entregado el expediente técnico, siempre y cuando éste haya sido modificado en la etapa de absolución o consultas y observaciones. Y finalmente que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, ¿no? El adelanto directo. Si te das cuenta, al día siguiente de cumplido esto, la obra dará inicio. Y esto es importante para saber en qué fecha inició, en qué fecha inicia la obra. Recuerda que hay una penalidad por mora, por retrasarse en la ejecución de los trabajos, ¿ya? En la ejecución. También el mismo artículo 176 menciona que se puede diferir el inicio de la obra por alguna condición pactada, ¿no? Por alguna condición pactada, pero eso ya ustedes le dan una revisada. Ustedes le dan una revisada. Penalidades. Vamos a ver esta parte de penalidades que debe tener claro tanto el residente como el supervisor. ¿Ya? Las penalidades en la ejecución constituyen un mecanismo de resarcimiento para la entidad, ¿no? La cual se genera cuando por culpa del contratista, ¿no? Existen atrasos en el cumplimiento de las prestaciones. ¿A quién se va a aplicar esta penalidad? ¿Al supervisor o al contratista? Al residente. Se va a aplicar al contratista, al residente, ¿no? Al residente. Entonces, lo que vamos a hablar son las penalidades de obra. También habrá penalidades para el supervisor, también en su contrato deben estipular seguramente penalidades, pero son penalidades del servicio de supervisor o la consultoría de la supervisión, como quieras tú mencionar. Lo que vamos a hablar nosotros son de las penalidades de obra. Vamos a ver. Por ejemplo, nos menciona el artículo 161 del reglamento que hay dos tipos de penalidades. Tenemos las penalidades por mora, ¿no? Dos tipos de penalidades que cada uno de estos dos tipos puede alcanzar hasta un 10% del monto del contrato, ¿ya? Hasta un 10% del monto del contrato. Nos dice que estas penalidades deben estar previstas, ¿no? En los documentos del contrato deben estar previstos. La primera penalidad es la penalidad por mora, ¿ya? Va a existir una penalidad por mora o por atraso, ¿no? Y asimismo va a haber otro grupo o otra penalidad que se llaman las otras penalidades. O sea, va a haber penalidad por mora y van a haber otras penalidades. Cualquiera de ellas pueden alcanzar hasta un monto máximo del 10%, ¿ya? Un monto máximo del 10%. Vamos a ver directamente la penalidad por mora. Y la penalidad por mora, leyendo la opinión del OCE, una opinión donde nos menciona que
Lo que busca esta penalidad por mora o la finalidad es incentivar al contratista a cumplir con el plazo establecido, ¿no? Incentivar al contratista a cumplir por el plazo establecido, ¿no? Entonces, de lo expresado se puede decir que la penalidad por mora sanciona el retraso en la ejecución de la prestación a cargo del contratista, ¿no? Es un mecanismo coercitivo idóneo para asegurar el cumplimiento oportuno, ¿ya? Cumplimiento oportuno. ¿Cómo se calcula esta penalidad por mora? Para ello hay una expresión en la norma, ¿no? Hay una expresión en la norma donde nos menciona pues que vamos a calcular una penalidad diaria, una penalidad máxima, ¿no? Y en base a ello vamos a nosotros obtener el valor. Por ejemplo, la penalidad diaria, la expresión es el 10% por el monto vigente, por un factor de F que está en función del plazo de obra y por el plazo vigente. Podemos operar rápidamente. Vamos a sacar una hojita de Excel. Vamos a abrir. Vamos a hacer un pequeño cálculo, algo muy rápido, nada más. Voy a copiar esto. Y voy a pegarlo por acá. Ya está. Vamos a suponer que el monto del contrato, un número bastante rápido, 1.000.000 de soles. Está. 1.000.000 de soles, el plazo del contrato. Vamos a ver que sea el plazo del contrato, vamos a suponer que son 80 días. Está. Y vamos a decir pues que hay un retraso de obra, ¿no? De 15 días. ¿Cómo voy a calcularlo? ¿Cómo lo voy a calcular? Rápidamente. Vamos a poner acá la penalidad máxima. Es 10%. Es el 10% de la obra. Entonces esta sería la penalidad máxima. Ya está. No se puede superar este monto. ¿Listo? Vamos a calcular acá la penalidad diaria. Para ello necesito acá un factor de F. ¿Ah? F está diciendo que si la obra es mayor de 60 días, F vale 0,15. Pero si la obra tiene un plazo menor de 60 días, F vale 0,40. Entonces acá será 0,15, ¿no? Entonces vamos a calcular acá la penalidad diaria. Vamos a decir 0,10 por el monto del contrato. Todo esto dividido entre F por el plazo vigente. Ya está. ¿Cuánto tenemos de penalidad diaria? 8.000 soles. ¿Cuánto es la penalidad por días atrasado? Vamos a multiplicar los 15 días de atraso por los 8.000. ¿Cuánto nos sale? A ver, he multiplicado 15 días de atraso, 8.000 nos sale 125.000, ¿no? ¿Cuánto es la penalidad a aplicar? Solamente le puedo aplicar el monto máximo que es 100.000. Entonces, ¿cuánto le vas a aplicar? Le vas a aplicar solamente la entidad. Ahí está, 100.000 será, ¿no? Bueno, ahí nos ha salido pues de que
no puedo superar yo la penalidad máxima. ¿Y esto quién lo va a calcular? Evidentemente el supervisor va a tener que hacer un informe donde envía esta información y la entidad ya le va a aplicar de acuerdo a los mecanismos que tenga. Listo. Bien, esto lo vamos a subir, no es nada complicado. Vamos a seguir hablando. ¿De dónde se va a cobrar la penalidad a la entidad? La entidad va a tener que cobrar esa penalidad de los pagos a cuenta. ¿Quiénes son los pagos a cuenta? Las valorizaciones. Evidentemente ya si es por retraso, está hablando de la última valorización, ¿verdad? Entonces, si no, va a cobrarse de la liquidación final o también de las garantías que tiene la obra. Una de las garantías, ¿cuál es? La garantía de fiel cumplimiento, ¿no? El 10% del monto del contrato. Miren que el artículo 189 nos menciona que hay una obligación del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra. O sea, así esté atrasado, el artículo 89 menciona de que el contratista debe acabar la obra. Entonces dice, en caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, eh, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genere un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados. O sea, cuando a ti, tú no estás acabando la obra en el plazo, hay que entender que esos días de atraso, aparte que le están generando mayores costos al contratista, también van a generar un mayor tiempo de contratación de la supervisión. Y lo que dice el artículo 189 es que quien va a asumir ese costo es el contratista, ya que es una causa imputable a él el atraso. ¿Ya? Entonces, a tener presente, o sea, cuando hay un atraso, no solamente se generan atrasos por la ejecución de las actividades, sino por la ampliación de alguno de estos servicios, ¿ya? De alguno de estos servicios. El otro grupo de penalidades se llaman otras penalidades, es otro grupo de penalidades, que también pueden alcanzar un monto máximo del 10%, ¿ya? Un monto máximo del 10%. Estas otras penalidades nos dicen que tienen que tener algunas características. Nos dice que los documentos del proceso de selección establecen estas penalidades que son distintas a la penalidad por mora. Ya. Pero siempre y cuando, dice, sean objetivas, sean razonables, sean congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación, ¿no? Deben tener esto. Y si tú en un proceso de selección piensas que no se está cumpliendo con esto, deberías pues observar, ¿no? Estas otras penalidades. Por ejemplo, yo te digo, imagínate que tú estés ejecutando una obra y la obra sea de 100.000 soles nada más. Es una obra pequeña, 100.000 soles. Pero dentro del grupo de otras penalidades está, si no se encuentra al residente de obra durante el plazo de obra, o sea, no se le encuentra en obra al residente, la penalidad va a ser de 50.000 soles por cada día que no se le encuentre. O sea, lo que está diciendo el documento es que si el residente de obra no está en la obra, se le va a penalizar con un monto de 50.000 soles para una obra de 100.000 soles.
¿Ustedes creen que eso sea objetivo, sea razonable, sea congruente y sea proporcional con el objeto de la contratación? Claro que no lo es, ¿no? Porque si al contratista, si el residente no se le encuentra 2 días, prácticamente la obra se hará gratis. Y esto pues no es objetivo ni mucho menos proporcional ni congruente, ¿no? Entonces, eso es la evaluación que se tiene que hacer a cada una de estas otras penalidades. Por ejemplo, penalidades como por cambio del profesional, penalidades por cambio del residente o por inasistencia de los especialistas durante la ejecución de la obra, ¿no? Por no entregar el cuaderno de obra a la entidad. Bueno, el cuaderno de obra ahora es digital, por no realizar los protocolos o pruebas. Entonces, estas otras penalidades que deben estar estipuladas en el contrato también tienen un requerimiento de que se dan mediante informe del responsable o mediante informe del supervisor de obra. Y es por eso que necesitas conocer, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando el contratista ingrese material a la obra sin la autorización del supervisor, la multa es por cada material no autorizado. Dice que serán 0.02 UITs, pero el supervisor debe realizar su informe. Entonces, estas, siempre y cuando estén estipuladas, van a ser las otras penalidades. ¿Qué provoca alcanzar el 10% de las penalidades? Alcanzar el monto máximo de las penalidades, según el artículo 164, nos menciona que la entidad puede resolver el contrato, ¿no? Puede resolver el contrato. ¿En qué situación? Cuando se haya llegado a acumular el monto máximo de las penalidades, ya sea por mora o ya sea por el otro grupo, otras penalidades. Entonces, ¿qué provoca que te apliquen penalidades que puedan resolverte el contrato? ¿Ya? Que puedan resolver el contrato. El contratista puede solicitar la resolución del contrato. ¿En qué casos? En el caso la entidad incumpla injustificadamente con el pago, ¿no? O otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165. Entonces, también el contratista puede solicitar se resuelva el contrato, sí dice, ¿no? Conforme al artículo 165, vamos a ver rápidamente. Procedimientos de resolución del contrato y a ver en qué ítem está. Nos dice que de acuerdo a todos estos procedimientos, el contratista puede solicitarlo. ¿No? Bueno, eso es lo que menciona esta parte. ¿Ya? Eso es lo que menciona esta parte. Bueno, ahí hay demoras injustificadas. El artículo 203 mencionaba el compromiso, pues, de que el residente o el contratista a través del residente debe tener un avance acumulado por encima del 80% del avance acumulado programado. ¿Y esto por qué? Porque cuando esté por debajo del 80%, el supervisor va a ordenar al contratista que se presente dentro de los 7 días siguientes, o sea, se entregó la valorización, está por debajo, el día 7 está el supervisor solicitando
un nuevo calendario acelerado, ¿no? Un calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector, quien a su vez en un plazo de 3 días otorga la conformidad, lo eleva a la entidad y la entidad en un plazo de 7 días va a aprobar. Ya va a aprobar. La condición estaría de que si vuelve a caer por debajo del 80%, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a informar este hecho en el cuaderno de obra y esta segunda vez que está por debajo puede ser una causal de resolución del contrato o también de una intervención económica. Bueno, con respecto a las valorizaciones, habíamos visto pues que de manera rápida el contratista ejecuta actividades durante un periodo de tiempo que por lo general son mensuales, ¿ya? Y él necesita cobrar por esos trabajos. ¿Cuál es el procedimiento para cobrar por esos trabajos? Es la valorización, ¿no? De la valorización, el contratista pues utiliza para cálculo del monto a cobrar, utiliza el presupuesto con fecha base, ¿no? Un presupuesto con fecha base, o sea, un presupuesto con fecha anterior a la ejecución. Eso provoca que esté cobrando con precios pasados. Para no cobrar con precios pasados, se ha previsto un mecanismo que es el reintegro. El reintegro vendría a ser la valorización del mes multiplicado por el coeficiente de variación de precios. Mejor dicho, de resolver la fórmula polinómica, tengo el resultado de K. Y este valor de K lo resto -1 y lo multiplico por la valorización del mes y tengo ese monto adicional. Si los precios han subido, ¿no? Será el reintegro positivo. Si el reintegro ha bajado, si los precios han bajado, este reintegro será negativo porque los precios han bajado desde la fecha base hasta la fecha de ejecución, ¿ya? Hasta la fecha de ejecución. Entonces, es por eso que tenemos esta forma de cobrar que se llama, pues, la valorización. ¿Qué tipos de valorizaciones tenemos? Tenemos, pues, la valorización de obra principal, tenemos cuando la entidad no me pagó a tiempo la valorización de obra principal, hay que recordar que la entidad tiene hasta el último día del mes siguiente para pagarte. Por ejemplo, si yo he valorizado el mes de diciembre, lo he hecho el último día, o sea, el 31 de diciembre. La entidad tiene hasta el último día del mes siguiente, o sea, la entidad tiene que pagar la valorización de diciembre el 31 de enero, creo que trae 31, ¿verdad? Hasta esa fecha me puede pagar. Pasado esa fecha, pasado esa fecha, se van a generar intereses por el retraso en el pago. Por ejemplo, me pagó en marzo, tenía que pagarme el 31 de enero, pero me pagó en el marzo. Acá se han generado intereses. ¿Cómo cobra cómo va a cobrar el contratista esos intereses? A través de una valorización de intereses, ¿ya? Si se han dado paralizaciones y en esas paralizaciones de obra, que no es culpa del contratista, se han generado pues pagos, como por ejemplo vigilante, pago de servicios, o sea, no están ejecutando nada. Sin embargo, se están generando costos durante esa paralización. El contratista, ¿qué debe hacer? Pedir primero su ampliación de plazo. Lo que tiene que hacer el contratista cuando hay una paralización
y no es su culpa, pedir la ampliación de plazo. Una vez le aprueban la ampliación de plazo, el contratista cobra esos costos que ha incurrido durante una paralización. ¿Y cómo los cobra? Los cobra a través de la valorización de mayores gastos generales. Si han aparecido trabajos adicionales y se han solicitado de acuerdo a lo establecido en la norma, cómo se cobran los trabajos adicionales en una valorización aparte, que es una valorización de adicionales de obra. Si se han dado mayores metrados, ¿cómo se cobran esos mayores metrados? Esos mayores metrados se cobran en una valorización independiente, ¿no? Que es una valorización de mayores metrados, ¿ya? Una valorización de mayores metrados. Bien, con esto es lo que he querido mostrar el día de hoy. Estábamos hablando del residente y del supervisor de obra. Yo no sé si hay alguna consulta antes de concluir esta charla, si tendrán ahí a través del chat o a través del medio que los amigos de CONICYT designen para poder responderla. Quedo presto a sus consultas antes de culminar la sesión. Bien, si no hay más charlas, no hay más Ingeniero, consultas. A ver, ingeniero, buenas noches. En los plazos para verificar lo que mencionó en el artículo 177, cuando hay obras que superan el año, y ahí, ¿cuánto sería el tiempo para verificar el expediente técnico? lo que nos menciona de la revisión del expediente técnico, o sea, me dice, mi obra tiene 360 días, es lo que me dices. Entonces, lo que ha previsto la norma es que el residente tiene 30 días para elaborar su informe. Pero ustedes me dirán, no, ingeniero, pero este tiene más tiempo. Sí, pero la norma ha sido clara, ¿no? Si pasa los 120 días, tienes 30 días para elaborar el informe, que es una especie de alerta, ¿ah? Puede haber, yo he visto informe de 2 hojas, te comento, y no está mal, como he visto informes de 20, 30 hojas. ¿Por qué? Porque lo que la norma estipula es de que se haga la revisión y se prevé acontecimientos como ampliaciones de plazo, como adicionales de obra, como consultas, pero lo que quiero que entiendan es que ese informe no reemplaza ninguno de los procedimientos que he mencionado, o sea, se tienen que hacer. Yo puedo mandar en este informe consultas, pero al mismo tiempo tengo que hacer las consultas conforme me estipula el reglamento. Causa de lluvias, el supervisor lo aprueba y qué documentos, justificaciones se requiere para su aprobación. Mis estimados, no hay procedimiento para parar la obra. No existe el procedimiento para la obra, se para porque de repente vinieron los amigos de construcción civil y pararon la obra, pero no hay un procedimiento para parar. Hay un procedimiento que es una ampliación de plazo, que son provocadas porque las obras están paralizadas o retrasadas. Hay otro procedimiento que se llama suspensión de obra, que es un acuerdo entre el contratista y la entidad para suspender los trabajos desde una fecha a otra, pero no existe el procedimiento de paralización, ¿no? Esos procedimientos están establecidos, los requisitos, las formas, tiempo y documentos a presentarse
en el reglamento, ¿no? Hay que decirle a los amigos de COINCIN que de repente preparen una charla para ver ampliaciones de plazo o de repente ver adicionales de obra. Entonces, ahí vamos a ver esos documentos. Bien, estimados, ya no hay más consultas en el chat. Agradecerles haberme escuchado durante esta hora y media. Hay algunos archivos que se han compartido que ojalá les sirva durante sus proyectos y manifestarles el agradecimiento también a los amigos de Coincid Civil, a ustedes por escuchar y nos estamos viendo ojalá en otra charla, creo que la próxima semana. Gracias.